Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi curso de Svelte. Este capítulo lo voy a dividir en dos bloques. En el primero voy a hablar de cómo configurar tu editor de texto para sacar el mayor rendimiento. Y en la segunda parte voy a hablar un poco de cómo los archivos de Svelte están estructurados y sobre todo me detendré en la parte de CSS. Respecto al editor de texto, decirte que mi consejo es que trabajes con Visual Studio Code. La razón es tan sencilla como que es el único editor de texto que ofrece una gran cantidad de extensiones y tiene una integración con Svelte bastante bien trabajada. Por si esto fuera poco, actualmente existe un proyecto en paralelo dentro del repositorio de Svelte en el que se está trabajando en el soporte para TypeScript y a su vez se está trabajando en una extensión para dar cabida a este soporte dentro del editor de texto. Mientras que dicho proyecto esté en desarrollo, yo te aconsejaría que trabajaras con las siguientes 4 extensiones. La primera de todas ellas sería Svelte, la segunda es Svelte Snippets, tercera Auto Import y la cuarta Intelligence. Para que puedas entender el beneficio que obtendrías de cada una de estas 4 extensiones, voy a hacer un pequeñito ejemplo para que veas el resultado. Si en mi directorio raíz, en mi carpeta src, yo me creo un nuevo componente llamado test Svelte, y quiero darle un contenido a este componente, pues por ejemplo le doy un header 1 y digo, como texto dentro del header, esto va a ser header 1. Y ahora voy a intentar traerme mi archivo test dentro de mi componente app, del componente raíz de mi aplicación. Tan pronto como yo escriba aquí test, la extensión autoimport va a detectar que existe un archivo llamado test dentro de del directorio de mi proyecto y simplemente tengo que pulsar enter y tal como pulso enter, en la parte superior dentro de la pestaña de script, la extensión habrá creado una línea de código para importar mi componente dentro de mi archivo. Este warning que tengo aquí, que lo que viene a decirme es que la sintaxis del componente aún no está completa, es también uno de los beneficios de las extensiones que anteriormente te había mencionado. Una vez que yo escriba el componente correctamente, el warning o aviso desaparece. Otra de las extensiones pues sería la de snippets, que siempre serán de bastante utilidad para no tener que escribir tanto código. Por ejemplo, escribiendo if, tengo en un diálogo modal, tengo aquí acceso a varios snippets que son bloques if, que en un vídeo posterior te explicaré el funcionamiento de ellos y cómo usarlos. Y por último, la extensión Intelligence lo que te va a permitir es que, por ejemplo, si trabajamos en un proyecto bastante grande y estamos trabajando aquí en este archivo y vemos este componente test, pero no sabemos en qué parte de nuestro proyecto está localizado ese archivo, pues simplemente yéndonos a la declaración del componente, pulsando Option encima, con el cursor encima de nuestro componente, inmediatamente vamos a clicar en el ratón y vamos a encontrar aquí un diálogo en el que veremos en todas las partes de nuestro proyecto en donde test está incluido. Y en una de ellas pues será nuestro archivo, haremos doble clic en el contenido del mismo y esto nos redirigirá a el archivo que inicialmente queríamos buscar. Yo considero que con estas 4 extensiones es más que suficiente para tus proyectos iniciales con Svelte, pero si quieres ir un poco más allá, si por ejemplo vas a trabajar con un equipo de programadores, una de las cosas más importantes es darle un formato consistente a todos los archivos. Para eso vamos a trabajar con las siguientes 2 extensiones. Vamos a trabajar primero con Slint y luego vamos a trabajar con Prettier. Por si no las conoces, Slint es una extensión, programa, que lo que va a hacer es, a partir de la determinación de una regla, va a estar testeando continuamente si estás escribiendo el código correctamente o no. Es decir, si estás poniendo comillas simples, comillas dobles, o un espacio, 2 espacios, etc. Mediante Prettier podemos hacer lo mismo, pero Prettier aparte va a formatear nuestros archivos automáticamente, bien mediante un comando o bien podemos configurar el editor de texto para que cuando salvemos nuestros archivos, Prettier nos formatee dichos archivos de la manera que nosotros le hayamos dicho. Y para eso me voy en el editor de texto a mi terminal integrado, abro el terminal integrado dentro del editor y voy a pegar el siguiente comando. Es un comando enorme con un montón de diferentes módulos. No te voy a explicar cada uno de estos módulos qué es lo que está haciendo, porque si no necesitaría
un vídeo completo. Y una vez que yo instale todos estos módulos, a continuación lo que voy a hacer es instalar o crear dos archivos de configuración, uno para Prettier y el otro para Slint, y con dichos archivos de configuración, las extensiones y estos packages que acabo de instalar, vamos a conseguir ese formato automático e integral para los archivos de JavaScript y para los archivos de Svelte. Esos dos archivos van a ser los siguientes. Voy a venirme al directorio raíz de mi proyecto y voy a crear primero SlintRC, el archivo de configuración de Slint, y luego voy a crear el archivo de configuración de Prettier, que es .prettier rc.js. El contenido de estos archivos lo voy a tomar de mis repositorios de GitHub, que tengo estos dos archivos aquí guardados. En la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que los puedas copiar por si necesitas introducirlos en tu proyecto. Este va a ser el contenido para Slint y el siguiente archivo será el contenido para el archivo de configuración de Prettier. Copio este contenido y me lo llevo a mi archivo de configuración. Pues bien, voy a cerrar el terminal integrado y permíteme que comente esta línea que me servirá para lanzarte la segunda parte del vídeo, donde iré tratando la estructura de los archivos de Svelte, cómo funcionan y cómo están estructurados y para qué sirve esta línea que acabo de comentar dentro de mi archivo de configuración de Prettier. Con todos estos cambios realizados, yo ahora me voy, por ejemplo, y abro mi archivo app.svelte. Si yo salvo, automáticamente el formato del archivo va a cambiar. Si quieres, deshago los cambios para que veas y vuelvo a salvar los cambios para que veas el cambio de formato que se realiza en el archivo. Pero es que estos cambios también son válidos para los archivos de JavaScript. Y lo más interesante para mí es que tu archivo de JavaScript se va a salvar con el mismo formato que tu archivo de Svelte en tu pestaña de script, inclusive en tu pestaña de style y en la parte de HTML. Y aquí yo puedo empezar a hablarte un poco de cómo están estructurados los archivos de Svelte y voy a comentarte por qué hice el comentario en la línea de Prettier anterior. Los archivos de Svelte básicamente se basan en tres bloques. El primero es el script, el segundo es style y el tercero es el bloque de HTML. Si yo voy a mi navegador y en mi navegador te enseño lo que actualmente tengo en el contenido de mi archivo raíz, pues puedes ver que es aquí, tengo un tag main, un header 1 que es hola mundo, un párrafo, el cierre del tag main, el test, que es el componente que habíamos incluido o habíamos importado dentro de nuestro archivo raíz, y ese sería, digamos, nuestro bloque de HTML. En la parte posterior vamos a encontrar la parte de script, que es donde digamos que vamos a escribir nuestro contenido de JavaScript de nuestro componente. Es decir, aquí es donde vamos a poner todas las funciones que queramos crear. Aquí vamos a declarar las variables, etcétera. Y digamos que el contenido de este script estará íntimamente relacionado con lo que pongamos de contenido dentro de nuestro bloque de HTML. Cuando en el bloque anterior del vídeo te comentaba que quería comentar esta línea, es porque en la mayoría del tiempo que estés trabajando con los archivos de Svelte, un 90% del tiempo estarás trabajando con el contenido dentro de la pestaña de script y el contenido de HTML. Style lo usarás en el principio cuando le dejes estilo a los elementos de tu componente, pero una vez que los estilos estén dados, no estarás trabajando mucho tiempo ahí. Toda la funcionalidad del componente se basa en esta pestaña y después eso se tendrá que ver reflejado en el markup de HTML que dispondremos en la pantalla. Por tanto, yo una de las recomendaciones que te haría sería que este orden que tenemos aquí
de nuestro archivo, script, style y HTML, lo cambiáramos. Y para eso servía esta línea que tenemos aquí, que en base de uno de los módulos que instalamos en el comando tan grande, aquel que te puse en el terminal, podemos definir aquí, por ejemplo, qué orden queremos dentro de nuestro archivo en Svelte. Yo en este caso voy a poner primero el script, segundo el markup y tercero el style. Si salvo mi archivo de Prettier, me vengo a mi archivo raíz, voy a quitar este cambio para que no tenga ningún tipo de error. Y ahora cada vez que salve mis archivos, lo que ocurrirá es que la pestaña de Style se colocará justo en la parte de abajo y la pestaña o la parte del markup de HTML se colocará justo en medio entre el script y el Style. Esto que puede parecer como no muy importante, te digo que te ahorrará bastante tiempo para no tener que estar haciendo scroll continuamente entre HTML y JavaScript a la hora de escribir la lógica de tu componente. Si no te vale como argumento, piensa que una de las librerías que mejor encaja con Svelte para trabajar HTML es Tailwind CSS. En Tailwind CSS prácticamente no vas a escribir nada en tu pestaña de style, todo van a ser clases. Por tanto, lo que más te conviene es tener script y el HTML los dos juntos dentro de tu archivo de Svelte. Para terminar este vídeo, vamos a detenernos en el style, en la parte de CSS, que es bastante particular en Svelte. Te cuento, cuando tú estás escribiendo este estilo para este header 1, este estilo solo se está aplicando para el header de tu componente y no se está ocupando, por ejemplo, para el header del componente test. En este caso, podría parecer lógico por la lógica de HTML y CSS que si tu contenido de HTML es este y dentro de tu contenido de HTML está el componente test, este estilo de H1 debería también estar afectando al header 1 que tienes aquí. En este caso, Svelte lo que hace es que marca un scope o un alcance para cada componente, de forma que este estilo solo afecta a este elemento. Si yo quisiera entonces, por tanto, darle un estilo a este elemento, yo tendría que venirme aquí, irme a Style, escribir H1 y escribir, por ejemplo, color azul. Te enseño cuál es la situación que tenemos ahora mismo en el navegador. Este es el header del componente raíz, este es el header del componente test, por lo cual el estilo de este no está afectando en ningún caso al del componente hijo. Si me voy a mi editor de texto y salvo los cambios, automáticamente voy a ver que el color azul es aplicado a este y no se aplica en ningún momento el componente padre. Obviamente podríamos encontrar situaciones en las que quisiéramos heredar un estilo de un componente padre a un componente hijo. Te pongo un ejemplo. Voy a ir a mi editor de texto y yo quisiera que, por ejemplo, este estilo se heredara a este componente. Voy, por tanto, a borrar aquí el estilo de mi componente, que tendrá prioridad siempre el estilo del propio componente con respecto a lo que heredes. Y lo que voy a hacer es que me voy a servir de una de las extensiones que anteriormente te comentaba, que era la de snippets, y recurriré al snippet de global. Global es una directiva que tiene Svelte para escribir estilos globales y digamos que escribir CSS a la manera tradicional, heredando clases y heredando propiedades de padres de componentes padres a hijos. Por tanto, yo puedo coger aquí y decir que mi header 1 va a tener todo el estilo que tiene el header del componente padre. Una vez que yo realice este cambio, si me vuelvo a mi navegador, veré que este estilo y este coinciden. Pues bien, yo creo que con estos dos vídeos de introducción, yo creo que tienes material suficiente como para entender cómo funciona Svelte, cómo puedes configurar tu editor de texto, entender cómo funcionan internamente los archivos y a su vez cómo funciona en general un proyecto de Svelte. Y en el siguiente capítulo lo que voy a hacer es que voy a empezar a entrar a ver cómo se trabaja con componentes, cómo podemos conectar los componentes entre ellos y qué significa trabajar con componentes para una aplicación web. Bien, te espero en el siguiente. Chao.